Continuando entonces pues con la exposición de los trastornos de personalidad, estamos revisando los trastornos de tipo perdón, paranoide. Ok, ¿cómo lo hacemos para diagnosticarlo? ¿O qué estrategias usamos para saber complementar el diagnóstico? La primera y la más importante posiblemente es que este trastorno no se debe de diagnosticar al mismo tiempo y tampoco aparece al mismo tiempo que la esquizofrenia o un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con síntomas psicóticos. ¿Qué significa esto? Que bueno, al paciente que tiene esquizofrenia y que tiene contenido con ideación paranoide, independientemente de cómo sea la personalidad, básicamente los síntomas positivos que ya en otras clases hemos visto cuáles son, pues justamente van a ir por el lado de lo que es la paranoia. Es decir, no es que su personalidad sea paranoide, simplemente tiene en la personalidad rasgos o síntomas paranoides. Pero esto es por la esquizofrenia, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede bien entendido. No podemos juntar o mezclar los dos diagnósticos. O eres un esquizofrénico paranoide o eres una persona con trastorno de personalidad paranoide. Pero no los dos. Es o uno u otro, ¿sí? El igual aplica con el trastorno bipolar o trastorno depresivo. Obviamente los síntomas psicóticos de repente tienen que ver justamente con esa ideación que pueda tener el paciente en cuanto a lo paranoide. Tampoco vamos a poder atribuir esta patología, esta sintomatología, a los efectos fisiológicos de una enfermedad médica, ¿sí? Y mucho menos también a lo mejor a lo que es una cuestión de intoxicación por alguna droga o alcohol, ¿sí? En ese sentido, si los criterios del trastorno se cumplen antes de que inicie la esquizofrenia, entonces ahí sí podemos anotar como diagnóstico principal, como dice acá la información, trastorno de personalidad paranoide previo, ¿sí? Es decir, es esquizofrénico, pero antes ya tenía un trastorno de personalidad. ¿Qué significa esto? Que efectivamente una persona con un trastorno de personalidad tipo paranoide o tipo esquizoide puede desarrollar esquizofrenia. Pero ojo, no es un requisito a fuerzas, pues vaya, que tenga que ser así siempre. Toca el turno entonces ahora de revisar un poco lo que son los trastornos de la personalidad tipo esquizoide. Tenemos acá como siempre la definición del trastorno, es el famoso criterio A. Nos dice que es un patrón dominante, insisto, siempre es así, nunca cambia o varía muy poco en realidad, de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contextos interpersonales. Ok, ¿qué se le puede entender a esto? Número uno, desapego en las relaciones sociales. A este sujeto no le interesa en lo más mínimo fraternizar, apegarse con algo o con alguien. Eh, Básicamente le vale un cacahuate, a lo mejor buscar pareja, buscar amigos, y puede pasar justamente como una persona aislada y solitaria. Ese sería en cuanto a lo que es el desapego. Y poca variedad de expresión de las emociones. O sea, no suficiente con esa parte de que no buscan esa interacción con otro ser humano. Cuando la pudieran tener, que sí la tienen, pero es mínima, hay poca expresión emocional. De repente a lo mejor, como lo hemos venido diciendo en los síntomas de la esquizofrenia, los síntomas negativos, de repente está la parte esta de lo que es la apatía. Lo que a otros le pudiera a lo mejor causar mucha alegría, mucha tristeza, a estos sujetos con trastorno de personalidad tipo esquizoide, de repente no les afecta ni en lo más mínimo. Por así decirlo, les hace lo que el viento a Juárez, ¿sí? Esa ya es una característica importante del trastorno de personalidad tipo esquizoide. Los síntomas que según pide el DSM-5 tienen que ser 4 o más, ¿sí? No menos, tienen que ser 4 a fuerzas. No desea ni disfruta relaciones íntimas, ¿sí? Y aquí viene incluido el formar parte de una familia o formar una familia. Es decir, de repente puede ser que tu novio, tu novia,
tengan de repente, a lo mejor no quieran formalizar, ojo, puede ser que tengan rasgos esquizoides. Pero bueno, aquí sería una exageración. De hecho, sería improbable que una persona con trastorno de personalidad tenga una pareja y a lo mejor lleguen a ese nivel de querer hablar de consolidar la relación. ¿Sí? Bien, otro síntoma más, casi siempre elige actividades solitarias, de repente va al cine solo, come solo, lógicamente vive solo, muchas veces, la mayoría de los casos vive solo. También estas personas de repente buscan trabajos donde no haya mucha interacción con personas, no sé, bibliotecario, vigilante, aunque más bien velador, no tanto vigilante, porque vigilante sí tiene más contacto con personas. Cualquier tipo de trabajo donde de repente no implique mucho relacionar o fraternizar con otros sujetos. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona, son completamente frívolos y apáticos en ese aspecto sexual. Disfruta con pocas o casi ninguna actividad. Realmente esos sujetos pocas cosas lo motivan. Pareciera que son personas que no, no, no tienen como que mayores aspiraciones en la vida, ¿sí? No tienen amigos íntimos ni confidentes, a excepción de algunos miembros de familia en primer grado. Es decir, amigos los pueden contar con los dedos de una mano y a lo mejor hasta les sobran dedos, ¿sí? Otra característica más, otro síntoma más, se muestran indiferentes a las alabanzas, a las críticas de los demás. A lo mejor de repente el paranoide exagera la alabanza, la crítica y lo interpreta como algo negativo. Estos sujetos ni les va ni les viene. Simplemente si lo alabas, si oye qué buen trabajo, etcétera, etcétera, estos sujetos no pasa nada. No hay ninguna manifestación, incluso a nivel facial, de algún agrado o desagrado. Simplemente no muestran ningún tipo de digamos, respuesta emocional favorable o parte del lenguaje no verbal, ¿sí? Igual con las críticas, a lo mejor las alabanzas, bueno, algunos de repente tenemos problemas para recibir las alabanzas, otros de repente, en este caso de ellos, de repente ni las alabanzas ni las críticas, simplemente no tienen ningún tipo de respuesta. Como ya lo decíamos, se muestran emocionalmente fríos, con desapego o con afectividad plana, que es lo que decimos ahorita, ¿no? Si pudiéramos hacer una gráfica de cómo es el estado emocional en el día a día, encontraríamos una línea recta completamente. En cambio, si Judith no me deja mentir, Edith no me deja mentir, cuando hablábamos del trastorno límite de personalidad, la ponente de la conferencia que asistimos en días pasados, nos decía justamente eso. En el trastorno límite, el sujeto parece que está en una montaña rusa de emociones. En ese trastorno, el sujeto no está en la montaña rusa, está en el vil suelo, no, ni arriba ni abajo, simplemente no se mueve, ¿sí? De igual manera, como en el caso del trastorno paranoide, pues igual no se puede atribuir esta conducta o este trastorno a una esquizofrenia, trastorno bipolar. Básicamente es la misma situación, ¿sí? Ojo, aquí se añade un poco lo que es un trastorno del espectro autista, ¿sí? Porque en este caso el paciente con autismo generalmente empieza en la niñez. Eso es muy importante, el autismo empieza en la niñez. Y este trastorno empieza, quedamos que por definición, en los primeros años de la vida adulta o en la parte final de la adolescencia, cuando ya pasó hace mucho la niñez. Esa sería una cuestión clave para hacer el diagnóstico. Aunque los síntomas pudieran parecer similares al autismo, no es autismo. Los autistas rehuyen cualquier tipo de contacto. Estos sujetos con trastorno de personalidad esquizoide, de alguna manera sí lo pueden tolerar, pero a regañadientes. Pero la principal diferencia entre autismo y trastornos de personalidad esquizoide es que el autismo es desde la infancia. El esquizoide es en la etapa adulta exclusivamente y de ahí para arriba, ¿sí? Igual también, como decimos anteriormente, en el caso del trastorno paranoide, no se puede atribuir esto a una cuestión de una reacción fisiológica, alguna enfermedad o algún tipo de medicamento. Igual también de alguna manera puede especificarse o tipificarse el inicio previo a lo que es la esquizofrenia y anotaríamos como diagnóstico
trastorno de personalidad tipo esquizoide previo, ¿sí? Y por último, hablaríamos ahora acerca del trastorno de la personalidad esquizotípica. Ok, entonces recopilando un poco toda esta información que hemos tenido hasta ahorita, van 3 trastornos del tipo A. El primero es el paranoide, el segundo es el esquizoide y el tercero la vamos a llamar trastorno de personalidad tipo esquizotípica. La definición, como siempre, la encontramos a partir del criterio A del DSM-5. Nos dice que es un patrón dominante de deficiencias sociales interpersonales manifestadas por un malestar agudo y poca capacidad para relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y con comportamiento excéntrico, ¿sí? Ok, vamos a ver un poco la definición. Número 1, patrón dominante, o sea, siempre es para algo presente, de deficiencias sociales, al igual que el trastorno anterior, que era el esquizoide. Es decir, el esquizoide y el esquizotípico tienen exactamente la misma matriz de síntomas, es lo mismo, ¿sí? Los dos tienen problemas con la cuestión social interpersonal. En este caso, a diferencia un poco del el esquizoide, de alguna manera tolera las relaciones. Este sujeto manifiesta un malestar agudo, es decir, le incomodan y es algo más constante, más digamos, más intenso que el patrón esquizoide. Y obviamente pues este de alguna manera no tiene capacidad para las relaciones estrechas. Pero algo muy importante que también nos puede servir para diferenciar, y por cierto va a ser preguntas de examen, aunque eso el examen ahorita de repente pues no sabemos todavía cómo va a quedar lo de si va a haber cuarentena o no para no sé cuántos días o cuántos meses. Hace un rato vi en un periódico que era más o menos un tiempo estimado de 3 meses, no uno como se había originalmente, pero bueno, esa es otra situación. Bueno, ok. En este caso, decía que una característica esencial del trastorno esquizotípico es la presencia de distorsiones cognitivas o perceptivas. Es decir, ya hay delirios y ya hay alucinaciones. Y aparte el comportamiento excéntrico, es decir, estos sujetos también se comportan de una manera un tanto inusual, un tanto atípica. Por eso es esquizotípico, ¿sí? Se comportan de manera atípica. Y como decíamos, se manifiesta por 5 o más de los siguientes síntomas. Idea de referencia es un síntoma cognitivo, pero aquí quedan excluidos los delirios de referencia, ¿sí? O sea, que son exclusivos propiamente del trastorno de personalidad tipo paranoide. Creencias extrañas o pensamiento mágico que influyen en el comportamiento. Por ejemplo, supersticiones, creencias en la clarividencia, las telepatías, sexto sentido. Por si te está sonando su alarma para el receso, pero no van a tener receso el día de hoy. Sí, ya. También en ese sentido se habla de justamente en estas personas tienen fantasías o preocupaciones extravagantes, que eso sería justamente a lo que se refiere en la definición como comportamiento excéntrico, ¿sí? Es decir, algo que está fuera de lo normal o de lo común o de lo usual. A veces estos sujetos muestran, como decíamos también hace un momento, algún tipo de alteración perceptual, o sea, alucinaciones. Por ejemplo, experiencias perceptivas inhabituales, como ilusiones corporales. De repente a lo mejor estos sujetos puede ser que empiecen a experimentar que ven cosas, que escuchan cosas o que sienten cosas en lo que es la parte corporal. Puede haber, en este caso sí se altera el curso del pensamiento, es decir, de repente el pensamiento puede ser completamente vago, circunstancial. De repente su forma de lenguaje de expresarse puede ser justamente muy metafórico. Pueden hablar con claves de repente, ¿cómo decirlo? Lenguaje críptico, es decir, hablar en términos que solamente el sujeto entiende o que solamente él crea de alguna manera. Puede haber suspicacia o ideación paranoide, como lo habíamos comentado. También estos sujetos pueden presentar un afecto inapropiado o ilimitado, es decir,
En el esquizoide, de repente, no puede funcionar en una situación social. Tampoco, pero aparte de eso, puede mostrar una explosión emocional, por ejemplo, una situación completamente inapropiada. A lo mejor en pleno velorio de una persona estallar en risa, ¿sí? Y una risa incontrolable. Eh, Algo así, por ejemplo, como, aunque bueno, aquí quedamos que en la película esta del Joker, del Guasón, el sujeto tiene una enfermedad médica, algo así. Es decir, el sujeto se ríe así de la nada, sin mayor palabra. De repente a lo mejor estás tú en el camión, no se ve que vayas con el teléfono ni leyendo algo y de repente te ríes así, pero una risa, no una sonrisa, que a lo mejor a muchos nos puede llegar a haber pasado, ¿no? Recordamos algo gracioso y nos sonreímos, pero estos sujetos no, de repente es una explosión de risa incontrolada, o también lo contrario, de llanto incontrolado. De repente, no sé, van a ver una película que es de comedia y pues contra todo lo lógico, a lo mejor hay una respuesta inapropiada o alterada o contraria. Esto también tiene que ver con un comportamiento aspecto extraño, excéntrico o peculiar. Estos sujetos sí llaman la atención por su forma de ser, por la forma de conducirse, a diferencia del esquizoide. El esquizoide pareciera que es solamente un sujeto tímido y apartado y solitario, pero no llama más la atención. Estos sujetos sí. No hay amigos ni íntimos ni confidentes, al igual que el sujeto con trastorno esquizoide. Y en este caso, estos sujetos pueden también manifestar ansiedad social excesiva, es decir, los aterra o les causa demasiada incomodidad justamente la cuestión esta de tener que relacionarse con otras personas, aun cuando sean conocidas, ¿sí? Y esto tiene que ver más que nada con ideación paranoide, es decir, vemos que en ese sentido, a diferencia del esquizoide, el esquizotípico tiene problemas ya con lo que son delirios y con lo que son alucinaciones o situaciones perceptuales, ¿sí? De la misma manera, también, como lo decíamos en los anteriores casos, es básicamente la misma situación. No se produce en la esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno depresivo, tampoco en el autismo. Y si se presenta un episodio, un trastorno de personalidad tipo esquizotípico antes de la esquizofrenia, bueno, se anota como tal trastorno de personalidad esquizotípico de inicio previo, ¿sale? Ok, con esto terminaríamos entonces la primera, insisto, solamente la primera parte del grupo A, más bien el grupo A completo de los trastornos de personalidad. Recapitulando, perdón, son tres entonces: trastorno paranoide, ¿sí? Personalidad esquizoide y personalidad esquizotípica. Paranoide, desconfía de todos. Esquizoide, le molestan o no puede, digamos, compaginar a nivel emocional con una situación social. Y el esquizotípico, igual que el esquizoide, más la presencia de síntomas cognitivos o perceptuales inusuales. Y es obviamente un poco más desorganizado el esquizotípico que el esquizoide. Ok, entonces de momento sería todo. Espero igual a través de, como ya tuve la oportunidad de contestarle al compañero Beto, espero sus comentarios, sus dudas, y pues no dejen de seguir comunicándose. Para mí va a ser en este momento muy importante que comenten todos algo, ya sea por el canal de YouTube o a través de la red social de WhatsApp, dudas, comentarios o preguntas que tengan para yo darle un seguimiento y pues seguir con esta dinámica en la clase. Posteriormente, ya en lo que resta la semana, pues empezar a hacer la parte correspondiente al tipo B y al tipo C, y lo iré publicando paulatinamente. Pues por mi parte, muchachos, muchas gracias por su participación, por su asistencia, sobre todo por su paciencia. Ya sé que esto es una cuestión un tanto difícil, es nuevo tanto a lo mejor para ustedes como para mí más. Siempre estaba acostumbrado pues a la clase presencial, ¿no? A la clase a la antigüita, por así decirlo, ya me anticuado si quieren, pero así era. Ahorita pues esto ya es algo completamente nuevo para todos quizás. Los exhorto pues a que sigan cuidándose, por favor, no
no entren en pánico. Considero que lo peor que puede pasar en este momento es justamente la desinformación, y la desinformación nos lleva al pánico, a la ansiedad, al miedo, a lo irracional. No, seamos racionales, busquemos información fidedigna, confiable. Hay muchas fake news, traten de evitarlas. Estas vienen por cadenas a través de WhatsApp o de Facebook incluso. Traten de más bien buscar justamente fuentes oficiales. Yo sé que a lo mejor todos desconfiamos hasta cierto punto de las redes oficiales, del canal del gobierno, pero finalmente pues es la parte más, la única fuente viable o fidedigna pues de información, porque si a lo mejor en el gobierno nos mienten, los que no son parte del gobierno de repente todos pueden mentir más. Entonces de repente habría que tener un juicio crítico. Ok, señores, muchachos, muchachas, pues muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.